Ok, continuando con el ciclo de presentaciones y luego de haber escuchado la excelente presentación de la doctora Ana Carvajal, tenemos ahora a la doctora María Mercedes Panizo. Ella es licenciada en bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en micología médica, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, magíster centenario en micología en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, magíster en sistemas de la calidad de la UCAM, profesora de la cátedra de microbiología, de epidemiología en la Escuela de Bioanálisis de la UCB, consultora y especialista de productos servicios hospitalarios MSA, experto técnico de Fondo Norma, embajadora para Venezuela de la Sociedad Americana para la Microbiología, ACM, y es nuestra presidenta de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Microbiología. María Mercedes, has hecho posible que tengamos una nueva junta directiva en la Sociedad Venezolana de Microbiología que ha apoyado a impulsar estas actividades de formación. Gracias. Bueno, de verdad yo estoy muy complacida por compartir espacios con gente a la que yo, con la que he tenido el gusto de compartir durante muchísimos años mientras estuve en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, porque fueron muchos años de amistad, de cariño, de compartir conocimientos y de verdad es un placer para mí, pero sobre todo verlos que ustedes todavía están aquí y que hacen preguntas y que están interesados en el tema, lo que nos va a motivar seguramente a seguir organizando estos cursos. Para mí todas las preguntas de ustedes me han llamado mucho la atención y veo las necesidades. Y entre esas necesidades pues vamos a tratar de nosotros cubrir de alguna forma con los profesionales que tenemos en la Sociedad Venezolana de Microbiología para seguir con estos cursos de formación. Bueno, entre tantos farmacéuticos le tocó a un bioanalista que se le dedica a la microbiología clínica hablar de algo que si bien se ha tocado tangencialmente en el día de hoy, porque si ustedes se dan cuenta, todo ha sido básicamente centralizado en la parte analítica. Y yo voy a hablar de fase preanalítica. Si hay algo que me ha gustado durante todo el día de hoy escuchar, es que las buenas prácticas de laboratorio y las buenas prácticas de manufactura de la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos nos juega a los microbiólogos clínicos o no, nos llevan una morena con relación a regulación y con relación a la parte tan estricta como llevan las normas, cosa que no pasa en el laboratorio clínico y lo vamos a ver ahora. Pero no es por el hecho de que no tengamos nosotros, los que nos dedicamos a la microbiología clínica, ciertas regulaciones, no dejamos de que la hagamos bien. Sencillamente las muestras biológicas son otra cosa. Ustedes reciben cosméticos, reciben alimentos, se reciben productos farmacéuticos y tienen una regulación estricta en cuanto a cómo los deben recibir, bajo qué pH, tienen que controlar todas esas aspectos que nosotros muchas veces en el laboratorio clínico no podemos controlar completamente. ¿Y por qué no las podemos controlar? Básicamente es porque una gran cantidad de personas intervienen en el proceso de la fase preanalítica y se escapa del control del laboratorio
En la industria farmacéutica, de cosméticos y de alimentos, también hay intervención de una gran cantidad de personas, pero las buenas prácticas de manufactura lo regulan y la farmacopea también lo regula. Entonces allí tenemos que son muchísimo más estrictos al momento de hacer la evaluación, por ejemplo, de una materia prima que está llegando, o por ejemplo Marisabel, que sabe perfectamente cómo tiene que recibir ese alimento que va de alguna forma a verificar que tenga microorganismos o no, pero sabe cómo lo tiene que recibir, en qué condiciones, porque si no vienen las condiciones que están ya descritas, tú dices, no lo puedo procesar. Nosotros en el laboratorio clínico deberíamos hacer algo parecido, pero hay muestras en las cuales no podemos hacer eso, que son muestras muy críticas. Vamos a hablar un poquito de eso. Cuando llegamos al laboratorio clínico, recibimos una gran cantidad de muestras y los procesos para recibirlas, y no solamente eso, sino los procesos anteriores en los cuales el paciente es el que tiene que tomar la muestra y nosotros no sabemos cómo la tomó. Muchas veces no sabemos si el médico, cuando está haciendo la orden de esa solicitud, de ese examen, lo está haciendo de forma adecuada y está solicitando el examen de forma adecuada. Todo eso escapa totalmente a lo que nosotros podemos regular de alguna forma dentro del laboratorio clínico. Y el asunto es que cuando todas esas muestras llegan y estamos en la parte de procesamiento, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo todos los errores que se producieron en la parte preanalítica afectan directamente la parte analítica. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no vamos a saber, que nos van a ayudar a interpretar posteriormente el resultado, y cuando vayamos a hacer nuestro reporte, a lo mejor no vamos a estar tan seguros de lo que nosotros vamos a reportar. Y eso genera angustia y preocupación en nosotros los bacteriólogos clínicos. ¿Por qué? Porque del resultado que nosotros vayamos a reportar en el laboratorio va a depender la seguridad que va a tener ese paciente y ese médico de poder instaurar a ese paciente un tratamiento que va a resolver su situación de salud. Lo mismo hablaba María Isabel cuando estaba hablando de alimentos. O sea, qué importante es que nosotros sepamos que nosotros lo que estamos consumiendo ha sido bien elaborado, pero también ha sido bien controlado desde el punto de vista microbiológico, para que cuando emitas el resultado estés con la tranquilidad de que lo estoy haciendo bien, de que me estoy sacando un resultado no válido, porque sacar un resultado no válido también me va a impactar al consumidor. Entonces creo que todos estamos más o menos en lo mismo. Estas son las fases del diagnóstico microbiológico. La fase preanalítica, de la que voy a hablar hoy, la fase analítica y la fase postanalítica. Hay una gran cantidad de publicaciones que hablan sobre la cantidad de errores que se cometen en la fase preanalítica, que ustedes la están viendo aquí. La solicitud de la prueba, el procesamiento de esa solicitud, la recogida y transporte de la muestra, recepción y registro, y posteriormente guardar, almacenar, conservar apropiadamente esa muestra por si acaso podemos hacer algún estudio adicional. Y no todas las muestras son susceptibles de eso en el laboratorio clínico. Donde más nos enfocamos generalmente es en la parte analítica. Tenemos equipos que nos ayudan de forma automatizada a hacer la identificación de los microorganismos. Tenemos muy buenos controles de calidad, cosa que no tenemos aquí. Y yo particularmente quisiera llamarlos a la reflexión, porque nosotros como bioanalistas, como microbiólogos, deberíamos involucrarnos mucho más en tratar de controlar, colocar aquí indicadores que nos ayuden a medir por qué estamos teniendo errores en la fase preanalítica
¿Por qué? Porque está ya publicado que los errores en la fase preanalítica están alrededor del 30 al 70%. Y eso impacta de forma muy importante la fase analítica y la fase post-analítica en el laboratorio de microbiología. Aquí les tienen nuevamente, estaban en la anterior lámina, pero lo importante de esto es agregar esto: conservación de las muestras antes y después de su procesamiento. Los que trabajamos en el laboratorio de microbiología sabemos que hay muestras que son susceptibles de poder ser guardadas en la nevera antes de procesarla, por ejemplo, una orina para urocultivo. Pero hay muestras que no podemos hacer eso, no podemos hacer eso con un líquido cefalorraquídeo. No podemos hacer eso con una muestra respiratoria, con una secreción bronquial, un esputo, sin ir más lejos. ¿Cuántas veces no dejamos el esputo y se queda a temperatura ambiente horas hasta que lo vamos a procesar? Una Escherichia coli se reproduce cada 20 minutos. Entonces, cuando vayamos a procesar eso, en realidad no va a tener la concentración de microorganismos que inicialmente tenía cuando esa muestra fue tomada. Y entonces allí, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando estamos en la parte analítica y obtenemos el resultado de la placa y la vemos llena de microorganismos? Verdaderamente estamos identificando el agente causal de esa infección, probablemente no. Entonces tenemos de alguna forma que regular muy bien todas estas características. Me gustaría invitarlos a que revisen la norma ISO 20658. Acaba de salir, creo que si no es el día de ayer, salió la versión en español aprobada por la norma ISO de esta aquí. Esta norma nos ayuda a regular lo que es la recepción, transporte y toma de muestras en los laboratorios clínicos. Yo me permití traer el flujo de trabajo que tiene para la fase preanalítica, porque de hecho lo que regula es la fase preanalítica. Y ustedes ven aquí, orden de los exámenes, la solicitud de la muestra, la preparación del paciente, suministro de instrucciones al paciente. Aquí tenemos una toma de decisiones. Sí, si las tiene, maravilloso. Si no las tiene, igual, de alguna u otra forma, el proceso